Mi hijo nunca supo que yo ganaba $40.000 al mes. Para él yo siempre fui esa mujer que salía temprano a trabajar y regresaba por la noche, agotada, preparando la cena con lo que había en la nevera. Una vida modesta, sin lujos, sin ostentación. Y así es como quería que fuera. Hasta ese día en que me invitó a cenar con sus suegros, recién llegados de Asia. Fue entonces cuando decidí probarlos. Fingiendo ser exactamente lo que imaginaban, una madre pobre e ingenua, casi una carga. Pero lo que pasó esa noche sacudió a la familia de mi nuera de una manera que nunca olvidarían. Y créanme, se lo merecía. Daniel, a sus 35 años, todavía me veía como una simple empleada, tal vez una secretaria cualquiera, perdida entre la multitud. Nunca supe que fui director de una multinacional durante casi 2 décadas. ¿Quiénes firmaron contratos millonarios? ¿Quiénes tomaron decisiones que impactaron miles de vidas? ¿Pero por qué revelarlo? El dinero para mí nunca ha sido un trofeo que deba exhibirse. Crecí en una época en la que el valor de una persona se medía por la dignidad, no por el saldo bancario. Entonces guardé mi secreto. Había vivido en el mismo apartamento durante años. Usé el mismo bolso de cuero hasta que se deshizo. Compré ropa en tiendas habituales. Cociné en casa. Ahorré cada centavo. Invertido todo. Y me hice rico en silencio porque el verdadero poder no grita, observa. Hasta ese día. Cuando Daniel me llamó, su voz temblaba, como la de un niño sorprendido en una mentira. Mamá, necesito pedirte un favor. Los padres de Sara están aquí por primera vez. Quieren conocerte. Hay cena el sábado. Por favor, ven. Algo en su tono me molestó. No era un hijo invitando a su madre. Fue una petición para que no lo avergonzara. Para poder encajar en su patrón. ¿Saben algo de mí? Pregunté con calma. Silencio. Entonces la respuesta tartamudeada. Dije que trabajas en una oficina, vives solo, es simple. Que no tiene mucho. Simple. Como si toda mi vida pudiera resumirse en ese miserable adjetivo. Como si yo fuera un problema que hay que justificar. Respiré profundamente. Demasiado profundo. Por supuesto, Daniel. Voy a estar allí. Colgué. Miré mi sala, muebles viejos pero acogedores, paredes sin cuadros caros, un televisor pequeño. Nada que impresionara. Y fue entonces cuando decidí, si mi hijo creyera que yo era pobre, si estas personas estuvieran dispuestas a juzgar, entonces les daría exactamente lo que esperaban. Una mujer destrozada y torpe que lucha por sobrevivir. Quería ver con mis propios ojos cómo tratarían a alguien sin nada. Quería conocer sus verdaderos rostros. Porque sospechaba. Sospeché que Sara y su familia eran quienes miden a las personas por lo que tienen, y mi instinto nunca me engaña. Llegó el sábado. Llevar la cosa más fea de mi guardarropa, un vestido gris, arrugado y sin forma, de esos que se venden en tiendas de segunda mano, zapatos gastados, ni joyas, ni siquiera un reloj. Tomé una bolsa de tela descolorida. Me até el pelo en una cola de caballo suelta y desordenada. Me miré en el espejo. Parecía una mujer destrozada por la vida. Invisible. Perfecto. El taxi me dejó frente a un restaurante en el barrio más caro de la ciudad, de esos donde el menú no tiene precio y cada mesa cuesta más que el salario mensual de una persona promedio. Mientras avanzábamos sentí algo extraño, una mezcla de expectación y tristeza. Expectativa porque sabía que algo grande se avecinaba. Tristeza porque una parte de mí todavía esperaba estar equivocada. Esperaba que fueran amables para que vieran más allá de la ropa raída. Pero la otra parte, la que vivió entre tiburones corporativos durante 40 años, ya sabía exactamente lo que me esperaba. El coche se detuvo. Luces cálidas, un portero con guantes blancos, clientes elegantes entrando. He pagado. Bajé. Respiré profundamente. Y entré. Allí estaban. Daniel con traje oscuro, camisa blanca y zapatos brillantes, parecía nervioso. Al lado, Sara, mi nuera, luce impecable con un vestido beige con detalles dorados, tacones altos y el cabello lacio cayendo sobre sus hombros. Pero sus ojos no estaban puestos en mí. Estaban fijos en la entrada con expresión tensa, casi avergonzada.
Y entonces los vi, sus padres, ya sentados a la mesa, como reyes en sus tronos. Linda, la madre, llevaba un vestido ajustado y brillante de color verde esmeralda, y joyas alrededor del cuello, las muñecas y los dedos. Cabello negro recogido en un sofisticado moño. Esa belleza fría, calculada e intimidante. Al lado, David, el padre, con impecable traje gris, reloj gigante en la muñeca, expresión seria. Ambos parecían salidos de una revista de lujo. Avancé lentamente con pasos cortos como si tuviera miedo. Daniel me vio primero. Su rostro cambió. Los ojos se abrieron como platos. Me miró de arriba a abajo. Lo vi tragar fuerte. Mamá, dijiste que vendrías, su voz sonaba incómoda. Por supuesto, hijo. Aquí estoy, sonrío tímidamente como una mujer que no está acostumbrada a lugares como este. Sara me saludó con un beso rápido en la mejilla, frío, mecánico. Suegra. Es bueno verte. Sus ojos decían lo contrario. Me presentó a sus padres con un tono extraño, casi de disculpa. Papá, mamá, ella es Emily. La madre de Daniel. Linda miró hacia arriba. Él me miró. Y en ese momento vi todo, el juicio, el desprecio, la decepción. Sus ojos recorrieron mi vestido arrugado, mis zapatos viejos, mi bolso de tela. No dije nada. Él simplemente extendió su mano. Frío. Rápido. Suave. Un placer. David hizo lo mismo. Un débil apretón de manos, una sonrisa falsa. Contento. Me senté en el lugar más alejado de la mesa, como si fuera un invitado de segunda categoría. Nadie sostuvo mi silla. Nadie me preguntó si me sentía cómodo. El camarero llegó con los menús elegantes, pesados, en francés. Abrí uno y fingí no entender nada. Linda me miró. ¿Necesitas ayuda con el menú? Preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, por favor. No entiendo estas palabras, mi voz era pequeña, insegura. Ella suspiró. Él preguntó por mí. Algo simple, dijo. Algo que no cueste mucho. Marido. No queremos que esta preocupación le pese, que le distraiga de lo que realmente importa, su matrimonio, su carrera, su futuro con nuestra hija. Pronunció las palabras con calculada suavidad, como si estuviera ofreciendo un consejo maternal en lugar de apuñalar con un cuchillo. Los cubiertos tintinearon contra la fina porcelana. El silencio en la mesa era denso, casi palpable. Sara respiraba rápidamente y tenía los dedos blancos por estar tan apretados alrededor del tenedor. Daniel me miró con una mezcla de vergüenza y furia reprimida, como si quisiera gritar pero supiera que cualquier palabra que dijera sería utilizada en su contra más tarde. Entiendo, dije todavía con esa sonrisa dócil, mis manos todavía en mi regazo. Tienes razón, Linda. Nadie quiere ser una carga. Ella ladeó la cabeza, contenta de haber encontrado una abertura. Una admisión. Una rendición. No es una cuestión de ser, Emily. Es cuestión de permitir. Eres madre. Es natural que Daniel se sienta responsable. Pero ahora ya tiene sus propias obligaciones. Una casa que sustentar, una esposa que cuidar, tal vez hijos en el futuro. Hizo una pausa estratégica, dejando que la palabra niños quedara flotando en el aire como una amenaza velada. No sería justo que tuviera que dividir su energía, su dinero, su tiempo entre tantos. Mamá. La voz de Daniel cortó el aire, seca como una grieta. Llega. Linda enarcó las cejas, fingiendo sorpresa, como si no hubiera orquestado cada palabra de ese monólogo. Daniel, hijo, solo te estoy siendo honesto. Es mejor si hablamos abiertamente, ¿no crees? Sara merece un marido que pueda dedicarse por completo a ella. Y yo merecía una suegra que no convirtiera una cena en un tribunal, repliqué, todavía sonriendo. El camarero pasó con una bandeja con platos vacíos. Nadie tocó la comida. Linda abrió la boca, pero no le dejé espacio. Tienes toda la razón, Linda. Mi voz era dulce, casi cantando. Sara merece lo mejor. Y Daniel también. Siempre fue un hijo increíble. Trabajadora, responsable, leal. Me volví hacia él, ignorando el veneno en el aire.
¿Te acuerdas, hijo, de aquellos años en los que cenábamos pasta y ketchup porque era lo que había? ¿O cuando tus zapatillas tenían agujeros y las pegamos con cinta adhesiva para que duraran un mes más? Me reí una risa ligera, como si estuviera compartiendo un lindo recuerdo. Nunca te quejaste. Nunca pidió más de lo que yo podía dar. Y mira hasta dónde llegó. Solo. Daniel tragó. Sara finalmente levantó la vista, algo parecido a la culpa brillando en ellos. Linda frunció los labios. No le gustaba perder el control de la narrativa. No estoy diciendo que no hiciste lo mejor que pudiste, Emily. Pero las cosas cambian. Ahora Daniel es parte de nuestra familia. Y las familias unidas toman decisiones juntas. ¿Decisiones cómo? Pregunté inclinando la cabeza como si tuviera genuina curiosidad. ¿Cómo garantizar que no tenga que preocuparse por cosas del pasado mientras construye su futuro? Sostuvo la copa de vino, girándola entre sus dedos como si fuera un cetro. Por ejemplo, sería mucho más práctico si tuvieras, digamos, un lugar más adecuado para vivir. Un asilo, tal vez. O una casa pequeña en algún lugar tranquilo, lejos de la ciudad. En algún lugar donde Daniel no necesitara sentirse obligado a ayudar. El tenedor de Sara cayó sobre su plato con un ruido metálico. David, hasta entonces mudo, tosió incómodo. Respiré profundamente. Una fría ira ardía detrás de mis ojos, pero mi sonrisa no flaqueó. ¡Qué idea tan maravillosa, Linda! Recogí mi servilleta, doblándola con cuidado sobre la mesa. Sabes, incluso conozco un lugar así. Muy lejos de aquí. Se llama Infierno. Y estoy seguro de que te encantará. Lo que he acumulado a lo largo de los años. Hice una pausa, dejando que el número quedara suspendido en el aire como un golpe. ¿Y crees, Linda, que necesitaría tus $700 al mes? Ella tragó con fuerza. El rubor subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de un feo color rosa casi violeta. No fue vergüenza. Fue ira. Ira por haber sido expuesta, por haber sido subestimada, por haber jugado con las cartas equivocadas. Yo no lo sabía, murmuró como si eso cambiara algo. Por supuesto que no lo sabía, respondí suavemente, casi con cariño. ¿Por qué nunca preguntaste? Me miras y ves a una mujer sola, entonces automáticamente asumes que soy débil. Que soy pobre. Que soy una carga. Me volví hacia David, que ahora parecía un hombre a punto de ser tragado por su propia silla. ¿Y tú, David? ¿Pensaste también que yo era un mendigo esperando limosna? Se aclaró la garganta, pero no salió ningún sonido. No responden. No importa. Me volví hacia Daniel, cuyos ojos brillaban con algo entre orgullo y horror. Hijo, ¿sabes cuánto cuesta la casa donde vivo? ¿El qué crees que es modesto? No esperé una respuesta. Cuesta 3 veces más que este. Y ha valido la pena. Cada ladrillo, cada ventana, cada piso de madera que pisaste cuando viniste a visitarme. Todo lo pago con mi sudor. Ni herencias, ni préstamos, ni pequeñas ayudas de suegros generosos. Sara hizo un pequeño sonido como si la hubieran abofeteado. Linda apretó los dedos alrededor del tenedor hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Continué bajando la voz para que tuvieran que inclinarse para escucharme. Podría haberle dado a Daniel todo lo que tú diste. Podría haber pagado la entrada del apartamento, la luna de miel, el coche importado. Una risa seca escapó de mis labios. Pero no lo hice. Porque el dinero no compra la dignidad. Y quería que mi hijo supiera el valor de las cosas antes de ponerlas en sus manos. Daniel estaba pálido como una sábana. Madre. No, escucha, dije sin asperezas, pero sin lugar a interrupciones. No quería que crecieras pensando que el amor se puede medir con cheques o que el respeto se puede comprar con regalos caros. Quería que supieras que nada en la vida es gratis, excepto, quizás, el desdén de personas como ellos. Señalé discretamente a Linda y David con mi barbilla. Te dieron dinero. Te di raíces. El silencio era tan denso que se podía cortar con el cuchillo de postre que Sara todavía sostiene, olvidado, en el plato. Entonces, Linda, proseguí tomando mi bolso con calma, como si estuviéramos hablando del tiempo. Tu oferta es interesante.
Pero te voy a hacer una contraoferta. Levantó la vista, esperanzada como un animal herido. La próxima vez que quieras ayudar, llámame. Te enseñaré cómo construir algo desde cero. Y no te voy a cobrar $700 al mes. Sonreí por primera vez esa noche, una sonrisa genuina, casi triste. No cobraré nada. Porque algunas cosas no tienen precio. Me levanté. La silla crujió contra el suelo de mármol. Daniel se movió como si fuera a levantarse también, pero me detuve con un gesto casi imperceptible. Quédate, hijo. Disfruta tu cena. Toqué ligeramente su hombro al pasar. Y cuando tu esposa te pregunte por qué estás tan callado, dile que a veces las lecciones más importantes no provienen de los libros ni de los bancos. Caminé hacia la puerta con la postura erguida de quien no le debe nada a nadie. Cuando pasé junto a Linda, me detuve el tiempo suficiente para susurrar, tan bajo que solo ella escuchó. ¿Y cariño? ¿Ahora crees que soy una mujer que lucha sola? No esperé la respuesta. No era necesario. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue el mejor postre de la noche. La escena como si presenciara el colapso de un imperio construido sobre arenas movedizas. Cada lágrima de Sara, cada palabra ahogada de Daniel, cada temblor en las manos de Linda eran ladrillos que caían de una fachada que ella misma había pintado con el falso oro de la arrogancia. Tienes razón, murmuró Sara, secándose los ojos con el dorso de la mano, como una niña atrapada en una mentira que ni siquiera era suya. Lo sabía. Siempre supe cómo eran. Pero es más fácil cerrar los ojos que enfrentarlos. No se trata de enfrentarlos, respondí acariciando su brazo con una firmeza que no dejaba lugar a la autocompasión. Se trata de elegir no ser como ellos. Todos los días, Sara. Todos los días tienes esa opción. Linda dejó escapar una risa seca, casi histérica, como si el peso de su propia hipocresía la aplastara contra la pared. ¡Qué hermoso discurso! ¡Qué hermosa actriz eres, Emily! Mi nombre sonó como un insulto en tus labios. Pero no nos equivoquemos, esto no es una película. Esta es la vida real, y en la vida real, el dinero habla. Él siempre hablaba. Él siempre hablará. Entonces escucha con atención, le dije acercándome a ella con una calma que la ponía aún más nerviosa. Porque ahora el dinero habla. ¿Y sabes lo que está diciendo? Que pasaste décadas comprando cosas que no satisfacen tus necesidades, yendo a lugares que realmente no te aceptan, rodeado de gente que le sonríe a tu tarjeta de crédito, no a ti. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras en un lago en calma. Tengo dinero. Dineral. Pero nunca lo necesité para saber quién soy. ¿Tú, Linda? Ni siquiera sabes quién sería sin él. David intentó intervenir, pero su voz era débil, sin convicción. Llega. Esto ha ido demasiado lejos. No, corregí sin quitar los ojos de Linda. Aún no ha llegado lo suficientemente lejos. Porque hay que entender una cosa, el problema nunca fue que yo fuera pobre. El problema es que solo sabes tratar con dos tipos de personas, las que tienen más que tú o las que tienen menos. Y cuando el equilibrio se invierte, cuando descubres que la mujer que despreciabas tiene más de lo que alguna vez soñaste, tu mundo se desmorona. Sonreí no con crueldad, sino con genuina tristeza. Y eso, querida, no es poder. Es prisión. Daniel tomó mi mano, como si temiera que me fuera antes de que pudiera decir lo que tenía que decir. Mamá, no lo sabía. Dios, no tenía idea de nada de esto. Y no necesitaba saberlo, respondí apretando sus dedos. Porque el valor de una persona no está en el extracto bancario, está aquí. Toqué su pecho sobre su corazón. Y aquí. Puse mi mano en su frente. Eso siempre lo supiste en el fondo. Solo necesitaba recordar. Linda dio un paso atrás, como si la hubiera empujado. Su rostro era una máscara de ira y vergüenza, pero había algo nuevo allí, el miedo de que por primera vez en su vida, no pudiera comprar su salida. ¿Crees que esto cambia algo? Lo desafió aunque le temblaba la voz. ¿Crees que por el hecho de tener dinero ahora somos iguales? No, respondí tomando nuevamente mi bolso, tomándome mi tiempo. Nunca fuimos los mismos. Y nunca lo seremos.
Porque tú mides la vida en números y yo la vivo en elecciones. Miré a Sara, que seguía llorando en silencio. Y tú, nuera mía, tendrás que decidir, seguir siendo su hija, o convertirte en la mujer que Daniel merece. Sin esperar respuesta, me ajusté el chal sobre los hombros y me giré para irme. Pero antes de cruzar la puerta, me detuve. No para ellos. Para mí. Ah, ¿y Linda? Me giré lentamente con una sonrisa que no llegó a mis ojos. La cena estuvo deliciosa. Es una pena que el plato principal fuera tu dignidad. Esta vez el silencio que siguió no fue sorprendente. Fue rendición. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, me llevé la certeza de que algunas batallas no se ganan gritando, se ganan cuando la otra persona finalmente escucha. El monto exacto de esta factura que usted tan generosamente se ofreció a pagar. Daniel apretó mi mano con fuerza, como si quisiera alejarme antes de que la situación empeorara aún más. Pero no me moví. Esta vez no. Asignación es una palabra interesante, ¿no crees? Continué con una tranquilidad que solo aumentaba su malestar. Implica dependencia. Implica que alguien necesita de otro para sobrevivir. Mis ojos se fijaron en Linda, que ahora parecía acurrucada en su silla, como si el peso de sus propias palabras la aplastaran. Pero hoy, ¿quién depende de quién, al fin y al cabo? David tragó. El teléfono todavía temblaba en su mano, como si la notificación del banco fuera un veredicto que no podía aceptar. Esto es temporal, repitió, más para sí mismo que para nosotros. Un error. Nada más. Por supuesto, estuve de acuerdo con un gesto exageradamente comprensivo. Los errores ocurren. Además del olvido. ¿Cómo olvidar que, detrás de una sonrisa educada, puede haber alguien que no necesita que tu dinero sea más de lo que tú jamás serás? Sara sollozó suavemente, las lágrimas fluyeron incontrolablemente. No para mí. Para ellos. Porque por primera vez, vi a los padres desmoronarse bajo el peso de sus propias máscaras. No somos así, intentó Linda con la voz quebrada. No nos conoces. No, respondí, recogiendo mi bolso con calculada lentitud. Pero ahora ya os conocéis. Y eso, querida, es mucho peor. Daniel se levantó y acercó mi silla con un gesto protector. Vamos. No me apresuré. Antes de irme me detuve junto a Linda, inclinándome lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. La próxima vez que quieras juzgar a alguien por su billetera, recuerda, la mía pesa más que la tuya. Y no es oro, es real. Cuando nos fuimos, el aire de la noche se sintió más ligero. Daniel respiró hondo como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. No tenías que hacer eso, murmuró. Sí, lo necesitaba, respondí, pasando mis dedos por su brazo. Porque ahora lo saben. Y tú también. Me miró confundido. ¿Sabes qué? Que su sangre puede ser azul, pero la nuestra es caliente. Y eso, al final, es lo que importa. Mensajes. Todo del mismo remitente, mi abogado. El primero, enviado durante la cena, fue escueto, firmaron. Todo está en orden. El segundo, más reciente, tenía un detalle que me hizo sonreír. El señor Whitmore intentó negociar los términos hasta el último minuto. No cedía ni un centavo. Y la tercera, enviada hace apenas unos minutos, era una pregunta seca: ¿quieres que les informe mañana sobre la donación anónima a la organización benéfica de Sara? Volví a guardar el teléfono en mi bolso, mientras el conductor me miraba por el espejo retrovisor con curiosidad. No todos los días una mujer salía de un restaurante de lujo con los ojos brillando de satisfacción después de una pelea familiar, y además pedía que la llevaran a un barrio modesto, donde las calles no tenían nombres grabados en placas de mármol. ¿Estás seguro de la dirección?, preguntó receloso mientras introducía el destino en el GPS. Tengo. Y si quieres una propina extra, no le digas a nadie dónde me dejaste. Él se rió pensando que era una broma. No lo fue. El coche se detuvo frente a un edificio antiguo con la fachada desconchada, pero con las ventanas iluminadas por una luz cálida. Bajé, pagué en efectivo, siempre en efectivo, y subí las escaleras con paso firme. No necesitaba tocar. La puerta se abrió antes de que mi mano tocara el pomo. Sabía que vendrías, dijo la voz ronca de Clara,
mi ex profesora de matemáticas, ahora directora del refugio. Sostuvo mi cara entre sus manos arrugadas y me miró como solo alguien que te vio crecer sabe hacerlo. ¿Tienes el ojo hinchado de tanto llorar? Riendo, respondí abrazándola con fuerza. No tienen idea de lo que perdieron. Clara me empujó hacia adentro, donde el olor a sopa casera se mezclaba con el sonido de las risas de los niños. En la cafetería, niños de todas las edades comieron en mesas largas, mientras los voluntarios servían más porciones. Una de ellas, una adolescente con las trenzas deshechas, me reconoció y me saludó tímidamente. «¿Has vuelto?», gritó y pronto se unieron otras voces, repitiendo mi nombre como un coro. Me senté a la mesa con ellos y acepté un plato de sopa y un trozo de pan duro. No había manteles de lino ni copas de cristal, pero había algo que ningún restaurante con estrella podía ofrecer, la certeza de que allí, entre aquellas paredes gastadas, el dinero servía para algo más que llenar egos. Se creen mejores porque tienen más, dije, más para mí que para Clara, mientras veía a los niños jugar con las migas de pan. Pero olvidan que la verdadera riqueza es no tener que demostrar que se tiene. Clara sonrió, sabiendo exactamente a quién me refería. ¿Y tú?, preguntó sirviéndome más sopa. ¿Intentaste algo hoy? Demostré que algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera más difícil. Suspiré pasando mis dedos por el borde desconchado del plato. Y que al final, la única herencia que vale la pena dejar es la que cabe en el cofre ajeno. Ella no respondió. No era necesario. El sonido de las cucharas golpeando los platos y las risas de los niños lo decían todo. Cuando me fui horas más tarde, la mañana estaba en silencio. El conductor de la aplicación al que llamé me miró extraño cuando vio la dirección de un barrio exclusivo en el GPS. «No eres de aquí», aventuró, mientras aceleraba. No, respondí recostándome en el banco. «Pero tampoco son de ningún lado». Él no entendió. No importó. Llegué a casa justo cuando el cielo empezaba a aclarar. El apartamento era pequeño, pero cada objeto que había allí tenía una historia: el sofá comprado en unas rebajas, la estantería llena de libros gastados, la taza de té que me regaló Daniel cuando tenía 8 años, hecha de barro en una clase de arte. Nada lujoso. Nada ostentoso. Solo cosas que importaban. Me quité los zapatos, los mismos que usé para cenar, ahora sucios por el polvo de la calle, y encendí la tetera. Mientras el agua se calienta, abro la ventana. El aire de la mañana traía el olor del pan recién hecho de la panadería de la esquina, el mismo pan que había estado comprando durante años, mucho antes de cualquier herencia o inversión exitosa. Cogí el teléfono de nuevo. Esta vez no fueron mensajes del abogado, sino una notificación del banco: transferencia completa. Saldo actualizado. Sonreí cuando vi el valor. No por la cantidad, sino por lo que representaba: libertad. La libertad de elegir cuándo callar y cuándo hablar. De decidir quién valía la pena y quién no era más que un número en una hoja de cálculo. La tetera silbó. Apagué el fuego y serví el té en la taza de barro, sintiendo el calor extenderse por mis manos. Pensé en Daniel, en Sara, en la noche que había pasado y en el día que vendría. Tendrían que afrontar las consecuencias de sus decisiones, tal como yo afronté las mías. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena. Ni de Linda, ni de David, ni siquiera de Sara. Porque la piedad, al fin y al cabo, es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que nunca han necesitado nada. ¿Y yo? Ya tenía todo lo que necesitaba. Mi refugio. No un palacio de mármol y oro, sino un rincón donde cada objeto tenía una historia, cada rasguño en la madera contaba una batalla, cada libro en el estante contenía una lección. Cerré la puerta detrás de mí y dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. La noche había sido larga, pero necesaria. Como un fuego que quema las ramas secas para que la tierra vuelva a respirar. Saqué mi celular del bolsillo. 3 mensajes seguían parpadeando en la pantalla, insistentes. La de Sara, pidiendo perdón, seguía ahí, como una sombra que se niega a disiparse. Podría responder. Podría ceder a la tentación de aliviar su culpa con palabras vacías, o echarle en cara todo lo que había oído en aquella mesa. Pero no. Hoy no. No así. Porque la verdad, mi verdad, no era un arma que se pudiera disparar en medio de la ira. Era un espejo.
Y los espejos solo son útiles cuando la persona está dispuesta a mirar. Guardé el teléfono en el cajón de la mesa de café, donde se guardaban las cosas que no necesitaban una respuesta inmediata. Mañana. O después. O nunca. El tiempo lo diría. El taxista tenía razón, había dicho mi verdad. Y había resonado en aquellos pasillos dorados como un disparo. Pero el ruido ya se había disipado. Ahora solo había silencio, ese pesado silencio que llega después de romper un acuerdo tácito, después de romperse la máscara que todos llevaban para protegerse. Tendrían que vivir con ello. Con vergüenza. Con duda. Con la certeza de que de ahora en adelante cada risa forzada, cada saludo falso, cada gesto calculado tendría el sabor amargo de aquella noche. ¿Y yo? Me iba a dormir. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero metálico, el mismo que había comprado en una tienda de segunda mano hace más de una década. Al pasar por la cocina, calenté el resto del té que había dejado en la tetera. El vapor se elevaba en espirales, como si llevara consigo los últimos restos de tensión. Me senté a la mesa con las manos alrededor de la taza, sintiendo el calor penetrar mis huesos. No había música. No había televisión. Solo el sonido de mi propia respiración, lenta, controlada, como si el cuerpo supiera que, después de la tormenta, era hora de fondear. Pensé en Daniel. Mi hijo. Él lo entendería. No hoy, tal vez no mañana, sino algún día. Porque había heredado de mí más que su apellido o sus ojos marrones, había heredado la capacidad de ver más allá de las apariencias. Y cuando vio lo que yo había visto, no me juzgaría. Sabría que algunas batallas no se libran con gritos, sino con silencio. No con golpes, sino con elecciones. Me levanté y fui hacia la ventana. Abrí la cortina y miré la calle de abajo iluminada por farolas amarillas. La ciudad no dormía, pero yo la necesitaba. Necesitaba cerrar los ojos y saber que cuando los volviera a abrir, el mundo seguiría ahí, con sus hipocresías, sus injusticias, sus pequeñas crueldades. Y yo también lo estaría. Firme. Inquebrantable. No porque fuera mejor que nadie, sino porque había aprendido por las malas, que la única moneda que vale la pena acumular es la integridad. Me tumbé en la cama, con la sábana de algodón gastada por el tiempo, y apagué la luz. En la oscuridad, cerré los ojos y sonreí. No fue una sonrisa de triunfo. Era más profundo que eso. Era la sonrisa de quien sabe que a veces, la mayor victoria no es vencer a los demás, sino no dejarse vencer por ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormido sin peso sobre el pecho. Porque la paz no es la ausencia de guerra. Es la certeza de que cuando llegue la guerra, no inclinarás la cabeza. Te mirará a los ojos. Y diréis sin miedo y sin máscaras, sé quién soy. Ese espacio era mío. Verdaderamente mío. No comprado para impresionar, ni decorado para lucirse. Solo un refugio donde podría ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Me quité los zapatos gastados, ese vestido gris arrugado que llevaba el peso de una noche de batallas silenciosas. Llevaba ropa suave, pijamas viejos, desgastados por el tiempo, pero llenos de recuerdos que solo yo conocía. Preparé un poco de té y dejé que el vapor subiera como un suspiro de alivio. Me senté en el sofá, encendí la televisión, noticias, ruidos sin importancia. Colgué. Permanecí en silencio, dejando que mis pensamientos se asentaran y mis emociones encontraran su lugar. Y por primera vez en años me sentí libre. Libre del peso de agradar, libre del silencio impuesto, libre de una tolerancia asfixiante, libre de ser menos de lo que era. Porque esa noche no solo había expuesto a Linda y David. Me había liberado de las expectativas ajenas, de los juicios que me aprisionaban, de la necesidad de ocultar quién era realmente. Y eso no tenía precio, valía más que cualquier número en mi cuenta bancaria. El celular vibró sobre la mesa. Otro mensaje, esta vez de Daniel: mamá, ¿llegaste bien a casa? Sonrisa. Respondí rápidamente: sí, hijo. Llegué perfecto. Estoy en casa, descansando. La respuesta fue instantánea: te amo. Gracias por todo. Por ser quien eres, por enseñarme, por nunca rendirte. Cerré los ojos. Cayó una lágrima, no de tristeza, sino de alivio, de amor, de gratitud tan profunda que dolía.
Escribí, yo también te amo. Siempre. Me quedé con el teléfono. Bebí el té ya tibio y miré a mi alrededor, mi sencillo apartamento, mi santuario, mi verdad. Y sonríe. Porque al final del día, no importaba cuánto dinero tuviera. No importaba lo lejos que hubiera llegado en su carrera. Lo que importaba era esto, este momento, esta paz, esta honestidad consigo misma. Me levanté temprano el domingo como siempre. 40 años de trabajo habían entrenado mi cuerpo para despertarme con el sol, incluso en los días libres. Preparé un café fuerte sin azúcar, y me senté junto a la ventana con la taza caliente en las manos. Vi cómo la ciudad se despertaba, los vendedores abrían sus puestos, la gente corría hacia alguna parte. La vida seguía, indiferente a los dramas personales. Sonó el teléfono. Número conocido. Daniel. Respondí, buenos días, hijo. Su voz estaba cansada. Mamá, necesito hablar contigo. Han pasado muchas cosas. Respiré profundamente. ¿Qué fue? Sara y yo hablamos toda la noche. Sus padres estaban allí. Fue intenso. Tomé un sorbo de café y esperé. Continuó, después de que te fuiste volví al restaurante. Linda y David todavía estaban allí, tratando de que las tarjetas funcionaran. Fue humillante para ellos. Sara estaba destrozada, llorando, y yo estaba furioso. Más de lo que he estado en años. Permanecí en silencio, dejándolo organizar sus palabras. Te dije todo lo que sentía. Dije que me avergonzaba de ellos, que te trataban como basura, que ese comportamiento era inaceptable y que no lo toleraría más. ¿Y qué dijeron? Pregunté apretando la taza con más fuerza. Al principio Linda intentó justificarse. Dijo que solo querían proteger a Sara. Que querían asegurarse de que tuviera una familia estable. Que no tenían malas intenciones. David dijo que estaba exagerando. Que había sido una cena normal. Que su reacción fue desproporcionada. Dejé escapar una risa seca. Típico. Pero entonces Sara lo dijo. Su voz tembló. Dijo que sus padres estaban equivocados. Que habían sido crueles. Que vio cada comentario, cada mirada, cada insulto disfrazado, y que estaba avergonzada de ser su hija. Sonríe levemente. Eso es bueno. Significa que se está despertando. Linda estaba histérica. Gritó que Sara era una desagradecida, que se habían sacrificado por ella, que le habían dado la mejor vida posible, que no tenía derecho a juzgarlos. David la apoyó. Dijo que estábamos siendo manipulados por usted. Que había preparado todo para hacerlos quedar mal. Negué con la cabeza. Por supuesto. Es mi culpa. Eso es lo que los enojó más, continuó Daniel. Te dije que tenían razón. Que lo habías planeado todo, pero que cayeron en la trampa porque así son. Porque tratan mal a quienes consideran inferiores a ellos. Que solo les diste la oportunidad de demostrar su valía, y lo hicieron perfectamente. Bien dicho, murmuré. Aprendí de los mejores. Hubo silencio. Luego continuó, mamá, necesito que sepas algo. Anoche tomé una decisión. Sara y yo pondremos límites con sus padres. No cortaremos lazos, pero seremos claros, nada de comentarios sobre dinero, nada de comparaciones, nada de intentos de controlar nuestras vidas. Y si no los respetan, tendrán que afrontar las consecuencias. ¿Y aceptaron? Yo pregunté. No, respondió. Se fueron furiosos. Dijeron que éramos desagradecidos. Que algún día nos arrepentiríamos. Que cuando necesitáramos ayuda, ellos no estarían allí. David dijo que iba a reconsiderar el testamento. Linda dijo que Sara había elegido a la familia equivocada. Negué con la cabeza. Chantaje emocional. Último recurso para quienes no tienen argumentos. Pero no funcionó, dijo Daniel. Sara se mantuvo firme. Yo también. Salieron del restaurante sin despedirse, sin mirar atrás. Y sinceramente, mamá, me sentí aliviada. Como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Porque se fue, dijo. El peso de vivir bajo sus expectativas, bajo su control.
Ahora puedes construir tu vida como quieras, no como te dicen. Gracias, mamá, su voz era emotiva. Gracias por hacer lo que hiciste ayer. Sé que fue difícil. Sé que fue incómodo. Pero necesitábamos ver. Necesitaba ver quiénes eran realmente. Y Sara necesitaba ver que hay otra manera de vivir. Más honesta. Más auténtica. De nada, hijo. Simplemente hice lo que pensé que era correcto. Dudó. Hay una cosa más. Sara quiere venir a verte. Quiere disculparse en persona. Quiere hablar contigo. No como una nuera que intenta ser amable, sino como una mujer que intenta aprender. ¿Qué piensas? Pensé por un momento. Dígale que puede venir. Pero no hoy. Dele unos días. Déjela procesar. Déjela pensar en lo que quiere decir. Las disculpas apresuradas son huecas. Las disculpas que toman tiempo son reales. Hablaré con ella, prometió. Mamá, una cosa más. ¿Cómo estás después de todo? ¿Cómo te sientes? Miré por la ventana. El sol ya había salido iluminando la ciudad. Estoy bien, respondí. Mejor que bien. Estoy en paz. Porque finalmente dije todo lo que tenía que decir. Y no me arrepiento de nada. Me alegra escuchar eso, dijo Daniel. Te amo. Yo también te amo. Descansa. Nos vemos luego. Colgué. Terminé el café, ya frío. Me levanté. Y por primera vez en mucho tiempo decidí hacer algo que había olvidado, caminar sin destino, sin prisas, solo caminar y pensar. Me vestí con ropa cómoda, jeans gastados, una blusa sencilla y zapatillas gastadas. Tengo las llaves. Me fui. Las calles estaban llenas de vida, familias caminando, niños corriendo, el olor a pan recién hecho procedente de las panaderías. La vida, en su más pura esencia, siguió adelante. Y por primera vez en años, yo también. Niños corriendo, parejas cogidas de la mano, vendedores ofreciendo comida. El aroma del pan recién hecho llenó el aire, cálido y reconfortante. Me dirigí al parque cercano, el que siempre pasaba corriendo sin siquiera verlo. Me senté en un banco de madera, desgastado por el tiempo y los elementos. Y yo miré. Pasaba gente, madres con cochecitos, ancianos hablando, jóvenes riendo sin motivo aparente. Y entonces algo me golpeó como un golpe suave pero profundo. La mayoría de esos rostros no podrían haber tenido mucho. Vivían de sueldo en sueldo, sudor diario, facturas que nunca terminaban. Y aún así, ríete. Se abrazaron. Saborearon el momento como si fuera el último. Como si la felicidad no dependiera de nada más que eso, el sol en la cara, la compañía a tu lado, el pan compartido. Pensé en Linda y David con sus cuentas bancarias hinchadas, sus propiedades esparcidas por todo el mundo, sus joyas que costaban más de lo que muchas de estas personas ganarían en toda su vida. ¿Serían realmente felices? ¿O simplemente están ocupados probándose algo a sí mismos? Llenar un vacío con cosas que nunca podrían comprar lo que realmente importa, respeto que no se puede comprar, amor que no tiene precio, paz que ninguna tarjeta de crédito puede garantizar. Una anciana se sentó a mi lado con un ligero suspiro, como si el banco fuera un viejo conocido. Buenos días, dijo, y su sonrisa arrugó aún más las comisuras de sus ojos. Buenos días, respondí. Hermoso día, ¿no? Miró hacia adelante donde las palomas picoteaban las migajas esparcidas por la hierba. Muy hermosa, estuve de acuerdo. Sacó una bolsa de pan del bolsillo de su desgastado abrigo y empezó a darles de comer, uno a uno, con gestos lentos y precisos. Vengo aquí todos los domingos, dijo sin quitar la vista de los pájaros. Es mi momento de paz antes de que comience la locura de la semana. Lo entendí como si ella hubiera leído mis pensamientos. Yo también necesitaba un momento así, admití. Semana difícil. Más o menos. Una noche dura. Ella asintió, demasiado inteligente para pedir detalles. A veces una sola noche lo cambia todo. Es verdad, murmuré. Se volvió hacia mí y sus ojos, claros, cansados, pero brillantes, parecieron ver a través de mí. ¿Puedo darte un consejo que nadie me pidió? Sonrisa. Por supuesto.
Señaló las palomas. Míralos. Algunos son grandes, otros son pequeños. Algunos tienen hermosas plumas, otros están desaliñados. Pero todos comen el mismo pan. Todos comparten el mismo espacio. Nadie piensa que son mejores que otros. Esa es una bonita metáfora, comenté. No es una metáfora, corrigió secamente. Es cierto. Somos los únicos animales que inventamos falsas jerarquías, que miden el valor por cosas externas. Las palomas no hacían eso. Simplemente vivieron. Simplemente lo eran. Deberíamos aprender de ellos, añadió. La risa salió espontáneamente. Deberías enseñarle a algunas personas que conozco. Ella también se rió, un sonido ronco y cálido. Ah, querida. A mi edad, ya no enseño. Solo observo y comparto lo que veo. Pero la mayoría de la gente no escucha. Estaban demasiado ocupados corriendo, comprando, compitiendo, olvidando que al final, todos terminamos en el mismo lugar. Con o sin dinero, con o sin joyas, con o sin propiedades, nos convertimos en polvo, dijo. Qué filosófico, comenté. Qué realista, añadió. Viví 82 años. Lo vi todo. Y te puedo decir una cosa, las personas más infelices que conocí fueron las que tenían más. Porque nunca fue suficiente. Siempre quisieron más. Siempre compitiendo, siempre comparando. Y murieron sin haber vivido de verdad. Sin amar de verdad. Sin ser de verdad. Sus palabras resonaron en mí como si hubieran sacado a relucir algo que ya sabía, pero que nunca había podido nombrar. Gracias, dijo sinceramente. Por recordármelo. Ella apretó mi mano, la piel fina y cálida. No es por eso, querida. Lo que importa no es lo que tienes o no tienes. Es cómo tratas a los demás, eso es lo que queda. Eso trasciende. Es el único legado que vale la pena dejar. Se levantó lentamente y puso la bolsa vacía en su bolso. Que tengas un hermoso domingo. Tú también, respondí. La vi alejarse, una mujer pequeña encorvada por la edad, con la ropa y los zapatos gastados, pero con más sabiduría en sus pasos que todos los Lindas y Davids de este mundo juntos. Y sentí gratitud. Gratitud por ese encuentro, por ese recordatorio, por esa verdad tan simple y tan poderosa. Permanecí en el banco por más tiempo, dejando que sus palabras penetraran, mezclándose con mis propios pensamientos, mis propias elecciones. Hasta que llegué a una conclusión, no me arrepiento. Ni una palabra, ni un gesto. Porque todo lo que hice esa noche había sido necesario. Libertador. Honesto. Y la honestidad, aunque duela, siempre es el camino correcto. Pasaron 3 días antes de que Sara llamara a mi puerta. 3 días de silencio, de digestión, de reflexión. Cuando sonó el intercomunicador ese miércoles por la tarde, supe quién era incluso antes de contestar. Lo abrí. Ella estaba allí, sin maquillaje, con el pelo recogido en una sencilla cola de caballo, vaqueros y una blusa sencilla, sin joyas ni tacones. Parecía frágil. Muy diferente a la mujer que había visto en el restaurante. Suegra, dijo en voz baja. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado para ceder. Entré. Caminó lentamente como si cada paso pesara más de lo habitual. Sus ojos recorrieron el apartamento, la sencilla sala de estar, los muebles antiguos, las paredes sin cuadros caros. Ella se sentó en el sofá cuando le indiqué y yo me senté frente a ella, tomándome mi tiempo, dejándola encontrar las palabras. No sé por dónde empezar, confesó finalmente. Empieza por donde menos duele, respondí. Respiró hondo y las manos le temblaban en el regazo. Vine a disculparme. Pero no solo con palabras. Vine a explicar por qué mis padres son así, y por qué permanecí en silencio durante tanto tiempo. Y entonces, con la voz entrecortada, empezó a contar. La observé mientras las palabras salían de ella, no como una disculpa, sino como una confesión liberadora. Tenía que conocerme a mí misma para saber con quién estaba tratando, dijo, con los ojos brillando con una claridad que nunca antes había visto. Y lo sé, respondí sin rodeos. Y te lo agradezco. Porque tu brutal honestidad me salvó. Un pesado silencio se cernió entre nosotros. Me salvó de convertirme en madre.
De perpetuar ese ciclo. De enseñar a mis hijos que el valor de las personas se mide por lo que tienen. No fue una gratitud superficial. Era el reconocimiento de alguien que había escapado de un abismo sin fondo. ¿Qué pasa con tus padres? Pregunté sabiendo ya la respuesta antes de que ella abriera la boca. Sara exhaló como si llevara el peso de los años en un solo suspiro. Linda no me ha hablado en 3 días. David me envió un mensaje de texto diciendo que lo decepcioné. Que elegía extraños antes que a mi propia sangre. Que algún día me arrepentiría. Hizo una pausa como si esperara que la culpa la golpeara. Pero no llegó. ¿Sabes qué es raro? No siento remordimiento. Siento alivio. Eso fue todo. La libertad que solo llega cuando cortamos las ataduras que nos asfixian. Entonces tomaste la decisión correcta, dije sin lugar a dudas. Ella asintió con los dedos ahora firmes sobre su regazo. Daniel y yo ponemos límites. Les dijimos que pueden ser parte de nuestras vidas, pero solo si nos respetan. Si respetan nuestras decisiones. Si dejan de intentar controlarnos con dinero o chantaje emocional. Y si no pueden, tendrán que aceptar una relación distante. ¿Y cómo reaccionaron? Pregunté aunque ya me imaginaba el escenario. Gravemente. Su voz se endureció pero no por ira, sino por una tristeza profunda, de esas que solo quienes aman de verdad son capaces de sentir. Linda dijo que somos unos desagradecidos. Que sacrificaron todo por mí. David amenazó con desheredarme, con cortarme toda ayuda económica, como si eso fuera lo único que nos importara. Como si nuestro amor por ellos dependiera de su dinero. Y fue entonces cuando ella entendió. No con odio, sino con una lucidez dolorosa. Ellos creen eso, murmuré. Créelo, repitió como si la palabra le quemara la lengua. Creen que su valor está en su billetera. Es trágico. Sus ojos se perdieron por un momento como si viera más allá de las paredes de mi habitación, más allá de los años de farsa. Tienen tanto y no disfrutan de nada. Simplemente acumulan, compiten, se lucen, pero nunca se detienen a preguntarse si son felices. Si tienen paz. Si tienen conexiones reales. Solo cuentan con bienes inmuebles y se sienten victoriosos, mientras que por dentro están vacíos. El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Hasta que me encaró de frente sin pestañear. Suegra, ¿puedo pedirte algo? Él puede. Quiero aprender de ti. Eso me tomó por sorpresa. No por la pregunta, sino por la cruda sinceridad con la que fue formulada. Quiero que me enseñes a vivir con dignidad. Ser rico sin tener que demostrarlo. Tener paz en medio del caos. Ser fuerte sin ser cruel. Su voz ya no temblaba. Estaba firme como alguien que finalmente había encontrado el camino. Esa noche vi algo en ti que nunca vi en mis padres. Vi clase. Vi poder real. Vi a una mujer que no necesitaba gritar para ser escuchada. Sonreí no por vanidad, sino porque reconocí en aquella joven la sed de algo que yo mismo había buscado durante tanto tiempo. Sara, no puedo enseñar eso, dijo en voz baja. Eso se aprende viviendo. Cometer errores. Descendente. Levantándose. Lo que puedo hacer es compartir mi experiencia y advertirles, el camino no es fácil. Te enfrentarás a críticas, juicios y personas que no entenderán por qué elegiste vivir de manera diferente. Pero si te mantienes fiel a ti mismo, si vives según tus valores, encontrarás la paz. Y esa paz, querida, vale más que cualquier número en una cuenta bancaria. Ella no dudó. Quiero intentarlo. No solo para Daniel. Para mí. Porque merezco vivir sin esta presión constante, sin esta necesidad de impresionar, sin este miedo a no ser nunca suficiente. Entonces hazlo, respondí. Pero no todos a la vez. Despacio. Empieza por cuestionar tus hábitos, tus compras, tus motivaciones. Antes de cada decisión, pregúntate, ¿esto es para mí o para los demás? ¿Esto me trae paz o solo apariencia? Sara asintió y registró cada palabra como si fueran instrucciones para sobrevivir. ¿Y mis padres, crees que cambiarán? La miré honestamente. No sé. Cambiar requiere reconocer un problema.
Y no creen tener uno. Piensan que el mundo está mal, que la gente es desagradecida, que son víctimas. Hasta que vean esto, ningún cambio es posible. Miró hacia abajo por un momento, pero cuando miró hacia arriba, había determinación en ellos. Pero puedo cambiar. Puedo romper este ciclo. Sí, confirmé. Y así será. Lo haré, prometió con una convicción que venía de algún lugar profundo. Con la ayuda de Daniel. Y si es posible, con los tuyos también. No necesitas mi ayuda, corregí gentilmente. Necesitas tu propio norte. Esa voz que siempre supo lo que era correcto, pero que silenciaste durante años para complacer a los demás. Señalé su pecho. Escúchala. Confía en ella. Síguela. Sara se secó las últimas lágrimas con el dorso de la mano. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Gracias, suegra. Por todo. Por paciencia, por honestidad, por no rendirnos. No hay nada que agradecer, dije mientras me levantaba para abrazarla. Solo prométeme una cosa. Cualquier cosa. Cuando tengas hijos, enséñales el valor de las personas, no el precio de las cosas. Enseñe empatía, humildad y bondad, cosas que no cuestan dinero pero que lo valen todo. Ella tomó mis manos con fuerza. Prometo. Con todo mi corazón. Y luego nos abrazamos. Un verdadero abrazo. Caliente, sin máscaras, sin performances, solo dos mujeres que se reconocen en la misma lucha, en la misma búsqueda de algo real. Cuando Sara se fue una hora más tarde, se llevó algo que el dinero no podía comprar, esperanza. Cerré la puerta detrás de ella y regresé al sofá, mirando alrededor de mi sencillo apartamento, los muebles desgastados, las paredes desnudas, la luz de la tarde filtrándose a través de la ventana. Sonrisa. Porque eso fue suficiente. Eso fue todo. Un espacio honesto. Una vida auténtica. Relaciones que no dependían de intereses. No necesitaba más. Nunca lo necesité. Mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Daniel. Mamá, Sara me contó sobre la visita. Gracias por invitarla. Por escucharla. Por darle una oportunidad. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Respondí sin dudarlo. Yo también te amo, hijo. Siempre. Me quedé con el teléfono. Preparé un poco de té. Me senté junto a la ventana y observé cómo el cielo se volvía naranja y rosa, como si el universo mismo estuviera celebrando ese momento de claridad. Y allí, entre el vapor de la copa y el crepúsculo, comprendí algo que ninguna riqueza material podía comprar. La verdadera abundancia no está en lo que tienes, sino en cómo vives lo que tienes. Está en la paz que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada. En las personas que quedan cuando todo lo demás se desmorona. En la capacidad de mirarte al espejo y reconocer, sin miedo, sin vergüenza, quién eres. Linda y David tenían millones. Pero tenía esto, la tranquilidad de una conciencia tranquila, la autenticidad de una vida sin máscaras, el amor incondicional de un hijo que eligió tenerme no por obligación, sino por cariño. Y eso me hizo infinitamente más rico que ellos. Ya no tenía que fingir ser pobre. Ya no necesitaba demostrar nada. Había aprendido lo que necesitaba aprender. Vi lo que necesitaba ver. Liberó lo que había que liberar. Siguieron siendo quienes eran, ricos en posesiones, pobres de alma. Pero ese ya no era mi problema. Había dicho mi verdad. Establecí mis límites. Protegí mi paz. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser nadie. Simplemente lo fue. Emily. Madre. Ejecutivo. Mujer. Sobreviviente. Guerrero. Rico en todo lo que realmente importaba. Y eso, Dios mío, fue más que suficiente. Fue todo.